Bueno, y nosotros seguimos aquí en la FM Vive 98.3, en Las Varillas 96.7 en Pozo del Molle, y tenemos en línea, como habíamos prometido, a la periodista María Cecilia Lorenzo, que estuvo en Las Varillas brindando una charla sobre justamente los cuidados a los adultos mayores, la prevención del maltrato, bueno, cómo tenemos que tratar a los adultos mayores. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Cecilia, que es una persona de una amplia trayectoria en esta temática con su programa Palabras Mayores, Red Universidad, Canal 10. Bueno, Cecilia, ¿cómo estás? Muy bienvenida al Aire de la Vive. Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación y sobre todo muchas gracias por dar lugar a un tema tan importante que tiene que ver con el buen trato, la construcción del buen trato hacia las personas mayores, un tema del que pocas veces se ocupan los medios, así que celebro cuando desde un medio se le da espacio a este tema y a las personas mayores, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros por supuesto queremos un poco conocer cómo vos te vinculás con esta temática desde hace muchos años, ¿no? Que habrás hecho una construcción a lo largo del tiempo también de si esto ha ido sufriendo modificaciones en cuanto al buen trato, si hemos progresado en cuanto a esto en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que estás viendo vos como comunicadora desde tu tratamiento de esta temática desde hace tanto tiempo, ¿no? La verdad que pensaba el otro día en este tema, hace 23 años que hago Palabras Mayores, que empezó siendo un programa de radio y actualmente es un espacio de comunicación que está también en televisión, dentro de otros programas tanto televisivos como radiales, en las redes sociales, como que ha ido ampliando el lugar. Y empecé, o en realidad 23 años tiene el programa, un año antes empecé a trabajar en la temática, empecé a investigar, empecé a interiorizarme sobre esta cuestión porque mi carrera fue la de comunicación social, egresé como comunicadora social y no tenía ningún tipo de formación vinculada con las personas mayores, formación gerontológica. Entonces, cuando decidí abocarme a este tema, empecé a interiorizarme antes de realizar o dar luz a lo que fue luego el programa Palabras Mayores. Así que 24 años trabajando en el tema y pensaba que si bien vamos cambiando como sociedad, vamos viendo, por ejemplo, esto que hoy hablamos del Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Maltrato y el Abuso en la Vejez, hablamos del Día Internacional de las Personas Mayores, hablamos de la Convención de protección de derechos humanos de las personas mayores, temáticas que hasta hace algunos años no se mencionaban y solamente se hablaban en los ámbitos estrictamente gerontológicos o vinculados a la vejez. Pero fuera de eso, en la sociedad, si uno preguntaba sobre el tema, nadie conocía ni sabía que existía una convención, no sabíamos que había una fecha establecida por Naciones Unidas para conmemorar el Día de las Personas Mayores. En este sentido, hemos ido evolucionando porque se va visibilizando el tema. Poner en palabras, hablar, significa visibilizar realidades. En ese sentido, siento que avanzamos, siento que se van generando también espacios y a diferencia de aquellos inicios con Palabras Mayores, donde los únicos lugares que habían para que las personas mayores pudieran ir, encontrarse con pares, eran los centros de jubilados. Los centros de jubilados que en ese momento fundamentalmente eran lugares donde atendía el médico, iban a buscar las recetas o a que el médico los revise y algún taller de gimnasia, de yoga o de tejido, pero no mucho más que eso. Con el tiempo, los centros de jubilados han avanzado, han crecido mucho también y han incorporado múltiples actividades y opciones para las personas mayores y también han surgido otros espacios. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Córdoba, dentro de la Universidad Nacional de Córdoba, hay 2 programas que trabajan con adultos mayores, con talleres para adultos mayores y es hermoso ver dentro de la ciudad universitaria, donde concurren mayoritariamente chicos jóvenes que van a estudiar, personas jóvenes, de repente se mezclan en las aulas o en esos espacios los grupos de personas mayores que van a seguir aprendiendo, eligen un taller, eligen alguna actividad para realizar allí.
Esto tiene que ver con la construcción de una sociedad inclusiva con las personas mayores. Pero por otro lado, la parte, siempre empiezo por lo positivo, por eso empecé destacando todo esto. Bien. Por otro lado, la parte que todavía nos falta, y creo que nos falta mucho, es en que si seguimos teniendo un día que es un día para tomar conciencia del abuso y del maltrato en la vejez, quiere decir que algo seguimos haciendo mal como sociedad, porque es conmemorar una fecha para concientizar de que estamos maltratando, o sea, nosotros mismos, quienes maltratamos a las personas mayores, debemos tomar conciencia, porque ¿de dónde surge ese maltrato? De la sociedad. La misma sociedad, la misma familia, las instituciones son las que generan el maltrato, las que generan la discriminación que muchas veces sienten las personas mayores. Entonces, el día que esa fecha no exista más, quiere decir que hemos logrado el objetivo de tener realmente un buen trato hacia las personas mayores. Creo que nos falta ponernos en el lugar de quienes hoy están en la vejez. Yo tengo 47 años, todavía no estoy transitando esa etapa de la vida. Y muchas veces pienso cómo me va a gustar vivir esa etapa de la vida. Es un ejercicio que se los recomiendo a quienes todavía no están, a que piensen. Generalmente, viste que pensamos mucho en cómo éramos de jóvenes, las cosas que hacíamos, los lugares a los que íbamos, pero pocas veces pensamos en qué vejez vamos a tener. Es como que asusta un poquito. Preferimos no pensar demasiado. Entonces, el ejercicio de pensar y de observar lo que pasa con las personas mayores a nuestro alrededor nos ayuda a detectar cuáles son esos maltratos que sufren hoy las personas mayores y qué es lo que tenemos que cambiar por ellos, por quienes hoy están viviéndola y por quienes vamos camino a vivir esa vejez el día de mañana. Como dice el Nano Serrat en su canción, en Llegar a Viejo, darnos cuenta que todos llevamos un viejo encima. Es decir, que todos tenemos, en algún momento vamos a ser esos viejos que estamos viendo hoy en la sociedad. Uh-huh. Entonces me parece que eso es lo que nos falta, poder entender y poder ponernos un poco más en el lugar de las personas mayores para entender lo que falta y lo que necesitan. Claro, qué interesante lo que me decís. Vos sabés que me hiciste pensar en esto de que dice la sociología de la socialización primaria, secundaria, uh-huh, y el proceso de desocialización que se sufre cuando uno llega a ser adulto mayor, ¿no? Cómo se va quedando uh-huh afuera de los espacios y la sociedad no está preparada para incluir a los adultos mayores. En eso creo que estás trabajando vos ya desde hace más de 20 años. Sí, no solamente que no está preparada, sino que vivimos en una sociedad que es gerontofóbica. ¿Qué quiere decir? Que rechaza la vejez. Pensemos en que estamos en una sociedad que todo el tiempo nos está diciendo cómo combatir el paso del tiempo, que tenemos que disimular las arrugas, que tenemos que taparnos las canas, productos por todos lados, basta con ir a una farmacia, un supermercado y pararse frente a la góndola de las cremas, donde hay los productos para el cabello, vamos a encontrar hasta en eso anti-envejecimiento. O sea, queremos llegar a la vejez, queremos vivir en esa etapa de la vida, porque si no significa que morimos. Si no llegamos es porque no estamos, o sea, queremos llegar, pero no queremos que se note que llegamos, porque rechazamos esa etapa de la vida, en vez de abrazarla como un logro, como un haber llegado a esa etapa final, porque si bien hay gente que no le gusta, es la etapa final, y es la etapa que deberíamos poder vivir con mayor dignidad, después de haber transcurrido toda una vida. Pero estamos en una sociedad que desde muy chiquitos nos enseñan a que la vejez es un cuco, de alguna manera. Entonces, los viejos están enfermos, la vejez es triste, la vejez es gris, la vejez es aburrida, es decrépita, es todo lo malo, y lo bueno pareciera ser que está en la juventud. Ese es el discurso que convive con nosotros en la sociedad. Prestemos atención y nos vamos a dar cuenta. Sin embargo, hay que hacer como con la cebolla, ¿viste? Cuando empezamos a pelar, que empiezan a salir las distintas capas, y tal vez vamos a llorar un poquito en ese ir desarmando prejuicios, porque nos vamos a dar cuenta que estamos cometiendo muchos errores al pensar de esa forma. Estamos cargados de prejuicios y de estereotipos. Tenemos viejismo, que es discriminar a las personas por ser viejas.
sin pensar lo que realmente significan, todo lo que tienen para darnos las personas mayores, todo lo que nos dieron y lo que nos dan. Son la memoria, son la experiencia, son la vida misma transcurrida frente a nuestros ojos. Qué lindo esto que estás diciendo, ¿no? Todo lo que tenemos para disfrutarlos y aprovecharlos, bueno, y generando espacios de inclusión. Y en este sentido, en esta trayectoria, vos te saliste de los medios de Córdoba y te viniste a Las Varillas, no sé si haces esto habitualmente, Sí. para poder dar una charla generada desde aquí, desde la Municipalidad de Las Varillas, a través de la Dirección de Acción Social, en este marco que vos mencionabas recién, en el Día Internacional del Cuidado de los Adultos Mayores, que es el 15 de junio. Estuviste en Las Varillas, en la Casa de la Cultura. Bueno, ¿cómo viviste esta experiencia que bueno, te tocó transitar en esta ciudad? La verdad que me encantó, primero porque me gusta mucho salir de la ciudad de Córdoba, siempre digo que hay diversidad en la vejez, por eso me gusta hablar de vejeces, hay muchas vejeces distintas, cada persona la vive de una forma diferente y también el contexto determina a las vejeces, a la forma en que se vive, no es lo mismo una ciudad grande con todo lo que implica que tal vez un lugar más pequeño, entonces me gusta mucho salir de aquí de la ciudad de Córdoba y recorrer otros lugares. Y Las Varillas no conocía, lo tenía pendiente desde que iba a la facultad, que se organizó un gran encuentro de comunicación y por cuestiones de salud no pude viajar, me quedó esas ganas y dije, bueno, acá está el momento de, agradeciendo la invitación de la municipalidad, de visitar y de compartir esta jornada por el buen trato, por los derechos de las personas mayores y encontrarme con personas mayores que me encantó escucharlos porque se animaron a hablar, se animaron a contar las cosas que sienten. También encontrarme con personas que están trabajando con personas mayores, es decir, que dedican su tiempo y su actividad a trabajar para y con personas mayores. Había personas de distintos ámbitos interesadas en la temática. Habían personas que se sintieron conmovidas porque de pronto pensaron en cosas que bueno, que las tenemos tan naturalizadas que tal vez no nos damos cuenta o no las pensamos y al ir repasando y al ir hablando de cada uno de los temas que fui proponiendo, bueno, fuimos recorriendo por varias emociones. Hubo risas, hubo algunas lágrimas, hubo mucha energía en pensar cómo generar, porque esa era la pregunta, ¿cómo hacemos? Desde nuestro lugar, aquí por ejemplo en Las Varillas, en este lugar, ¿cómo hacemos para cambiar lo que no está funcionando? Y te aseguro que salieron cosas muy lindas, creo que se van a poner en marcha desde lo personal, a veces son pequeños cambios, pequeñas acciones que uno puede realizar en la familia, si hay un abuelo, bueno, en cómo tratamos al abuelo, en cómo hoy pasamos mucho tiempo con el celular, ¿no? Mirando el celular y respondiendo mensajes, todo pasa por el celular y las personas mayores extrañan mucho la mirada, mirarnos a los ojos, el tomarnos de la mano, el poder escuchar un rato sin que esté ahí en el medio el aparatito que es una extensión de nuestro cuerpo hoy en día. Sí. Entonces, en ese pequeño cambio ya significa para esa persona un gran cambio. Y a partir de allí, a nivel institucional, charlamos mucho con la gente de Acción Social de la municipalidad, de, bueno, qué cosas se pueden implementar, desde qué lugares se puede trabajar para avanzar en esta construcción tan necesaria que, como dije recién, es por quienes hoy están, que son todas estas viejas y viejos, yo digo la palabra vieja y viejo con todo el amor y el respeto, porque creo que la sociedad no la quiere la palabra, pero porque la carga de algo muy negativo. Bueno, por todas esas personas que hoy están en esa etapa de vida y por todas aquellas personas que vamos camino a, o sea, es una construcción para todos. Estamos construyendo un buen trato entre todas las personas. Así que fue hermosa la experiencia, me gustó esta preciosa Las Varillas, muy bonito. No, recorrí un poquito, estuve dando alguna vuelta por allí y me sentí muy cómoda. La verdad que fue una hermosísima experiencia. Bueno, me alegro que haya sido de esa manera. Inclusive tengo testimonios de gente que ha ido de diferentes edades, ¿no?
No, Sí, no. sí, sí, había personas de 80 y pico, personas de 40 y pico, y habían personas, me parece que de 20 y pico también. Es Sí, más, había menos de edad porque había una profesora con su alumna de colegio sí. secundario, que estaban trabajando en un periódico escolar e iban a tocar el tema, así que estaba allí también la profesora con su alumna. O sea, por eso digo, de distintos ámbitos, distintas edades, hombres y mujeres, siempre en esas cuestiones hay más mujeres que hombres, pero habían también hombres allí. Fue muy, muy variado y eso también enriqueció la charla y las reflexiones que tuvimos. Muy, muy lindo, muy interesante. Vos sabés que compartimos esta estudiante con la profesora y ella también va a ser agente replicador de todo lo que significó Exacto. esto. Así que bueno, esto de involucrar a todas las edades, ¿no? Como decís vos, instituciones, a todos digamos, las diferentes partes de la sociedad para que esto pueda progresar, pueda aprender, esto de reflexionar, de parar un poquito y pensar cómo estamos tratando a nuestros adultos mayores. Cómo estamos tratando y cómo quisiéramos que nos traten el día de mañana. Yo creo que son las dos preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué pasa? ¿Cómo tratamos a quienes, a las personas mayores que tenemos cerca, que conocemos, que cruzamos en el día a día? Y cómo quisiéramos que nos traten el día de mañana. Pensar si nos gustaría que de pronto no nos permitan tomar más decisiones, nos digan que ya no podemos decidir, que van a decidir por nosotros, si nos gustaría cobrar haberes indignos, que no nos alcanza para llegar a fin de mes, si nos gustaría que, porque me enamoré en esa etapa de la vida, me digan viejo verde o vieja loca, ¿cómo se te ocurre a esta edad? Mira si vos vas a estar en este momento de la vida en esto, ya se te pasó el cuarto de hora. Bueno, cuántas cosas que escuchamos que tienen que ver con el maltrato hacia las personas mayores. ¿Nos gustaría, después de haber vivido toda una vida, que nos traten así? Creo que esas son las dos preguntas que tenemos que hacernos. Sí, ni hablar de la intolerancia, de que el adulto mayor va a otro ritmo y de exigirle y de todo esto que pasa, ¿no? Que bueno, tenemos que parar un poco y pensar. Creo que eso que vos dijiste es un buen parámetro, ¿no? ¿Cómo te gustaría a vos que te traten cuando estés en este lugar? Que todos vamos a estar, como decís que me dejaste esta canción de Joan Manuel De Serrat Serrat. que la voy a poner, porque Sí, es un himno, es un himno llegar a viejo y escuchen por favor, deténganse un ratito a escuchar esa letra, a escuchar todo lo que dice Joan Manuel Serrat, porque les puedo asegurar que van a empezar a pensar distinto, a mirar distinto a las personas mayores. Bueno, qué decirte, Cecilia, ha sido un gustazo hablar con vos No, sobre este tema. lo mismo digo y prometo si vuelvo por allá que seguro voy a volver, ir de visita también en la radio porque me encanta ir a las radios, a conocer las radios del interior, así que gracias Bueno, por este ratito y por pensar en las personas mayores y déjame que salude especialmente a todas las personas mayores que estén sintonizando y que estén escuchando, les mando un fuerte abrazo y todo mi cariño. bueno, muchísimas gracias. Gracias. Estás invitadísima, ¿eh? Cuando quieras venir, cuando vuelvas a Las Varillas. Así que seguiremos en contacto, ¿eh? Así será, Para esa en cualquier ocasión. momento. Bueno, Hasta bueno, luego, un abrazo grande. Y nos vamos con este tema. Nos vamos con este tema que vos nos has mencionado. Un abrazo. Vamos. Hasta la próxima. Chau, chau. Adiós. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Bueno, ahí vamos con lo que prometimos. El tema de Joan Manuel Serrat. Llegar a viejo y el agradecimiento a Cecilia Lorenzo. Hermosa, hermosa su actitud, su mirada de esta etapa de la vida, que ella viene militando. Miren en qué milita, ¿no? En el buen trato a los adultos mayores desde hace más de 20 años. Bueno, para destacar. Acá lo tenemos. A Joan Manuel Serrat. Bueno, y está muy joven acá cantando, ¿eh? Llegar a viejo, está jovencito Serrat. Pero ya lo pensaba. Este tiempo y este mundo que nos tocó vivir, este tiempo y este mundo que no podemos cambiar por otro, al menos a corto plazo. A mí me proporciona siempre la sensación de estar viviendo
en medio de misterios indescifrables, o al menos gran parte de las cosas que me rodean, para mí son misterios indescifrables que aquellos que conocen las claves no tienen el buen gusto y la delicadeza de contarme de qué se trata. Esto por un lado, y por otro, entre aquellas cosas que entiendo, entre aquellas cosas que no me resultan misteriosas, a poco que pienso descubro que muchas de ellas son unas absolutas insensateces. Mala compañía, digo yo. Es lo que hay. Una de estas cosas, una de estas tremendas insensateces de esta sociedad, es el trato que se les da a los viejos. Cuando uno ve cómo esta sociedad, es decir, nosotros, creo, cuando uno ve que esta sociedad trata así a sus viejos, llega a aceptar que este eslogan del se usa y se tira le es tan aplicable al hombre como a un Tampax o como a un envase no retornable. Porque esta sociedad, o sea nosotros, al hombre y a la mujer, después de sacarles todo el jugo, acostumbra a condenarlos al pacto del hambre, a humillarlos, a arrinconarlos y abandonarlos. Y esto no solo es una canallada, es peor, mucho peor. Esto es una demostración palpable de la estupidez de esta sociedad. Porque, por un lado, aquellos que hoy se sienten jóvenes han de reconocer que con el transcurso del tiempo, a lo más que pueden aspirar es a envejecer con dignidad. Y difícilmente podrán hacerlo si los que hoy son jóvenes no ayudan a los que hoy son viejos a envejecer con esta dignidad. Esto por un lado. Y por otro, ¿qué quieren que les diga? A mí personalmente siempre me pareció estúpido y criminal el quemar los libros, destruir los archivos, pisotear el conocimiento o despreciar la experiencia. Y esto es lo que esta sociedad, o sea nosotros, hacemos cada día con los viejos. Esto lo cuento porque viene a colación de esta historia, escrita para esos niños que llegaron más lejos porque salieron antes, a los viejos. Si se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailado para enfrentar el presente, si se llegase entrenado y con ánimo suficiente, y después de darlo todo, en justa correspondencia, todo estuviese pagado y el carné de jubilado abriese todas las puertas, quizá llegara viejo, sería más llevadero, más confortable, más duradero. Si el ayer no se olvidase tan aprisa, si tuviese más cuidado en donde pisa, si se viviese entre amigos, que al menos de vez en cuando pasasen una pelota, si el cansancio y la derrota
no supiesen tan amargo y fuese poniendo luces en el camino a medida que el corazón se acobarda y los ángeles de la guarda diesen señales de vida. Quizá llegara viejo, sería más razonable, más apacible, más transitable. Ay, si la veteranía fuese un grado, si no se llegase huérfano a ese trago, si tuviese más ventajas y menos inconvenientes, si el alma se apasionase, el cuerpo se alborotase y las piernas respondiesen, y del pedazo de cielo que reservan para cuando toca entregar el equipo, repareciesen anticipos a los más necesitados. Quizá llegara viejo, sería todo un progreso, un buen remate, un final con beso, en lugar de arrinconarlos en la historia, convertidos en fantasmas con memoria. Si no estuviese tan oscuro a la vuelta de la esquina, o simplemente si todos entendiésemos que todos llevamos un viejo encima.